Avanzamos en el Café Mañanero, compartimos un café a esta hora con el politólogo Aldo de Santis. Aldo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, encantado de acompañarlos y encantado de saludar a tu audiencia. Aldo es politólogo venezolano, está radicado en España y como muchos venezolanos y como prácticamente el mundo entero, sigue los acontecimientos de Venezuela, especialmente desde este domingo, cuando se empezó a conocer ese fraude. Si uno quiere, puede remitirse incluso hasta antes. Pero empezamos diciendo que el mundo ya está enterado de lo que ha pasado en Venezuela. La situación es preocupante porque la cifra de fallecidos se incrementa día tras día, por no decir hora tras hora. Se ha celebrado una reunión extraordinaria en la OEA, donde desafortunadamente no ha podido prosperar una resolución en contra del régimen de Nicolás Maduro. Si bien la comunidad internacional coincide de forma unánime, a excepción de algunos países que no son democráticos, como es el caso de Cuba, de Nicaragua, o no sé quién más pueda quedar por allí, coinciden en que el régimen debe permitir la publicación de los datos electorales, las actas, como ya lo ha hecho en gran parte la oposición. El régimen no se ha pronunciado sobre este particular. Y repito, y no ha prosperado esa resolución, además de condena. El mensaje del secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue contundente. Nicolás Maduro está cumpliendo su amenaza de derramamiento de sangre que se le escuchó desde antes de las elecciones. Y estamos viendo aquí, por un lado, un pueblo representado en María Corina Machado y en el candidato Edmundo González, y por otra parte estamos viendo un régimen, una dictadura que lo único que tiene es, sí, el poder y las armas, y está demostrando su capacidad de hacer daño, asesinando a quienes se muestran inconformes con el robo, el fraude de las elecciones. Aldo, uno analizando las formas en que se han dado las cosas, no hace falta ser experto para darse cuenta de que aquí hay un fraude en toda regla. Dicho esto, queremos conocer tu opinión sobre lo que está pasando en Venezuela y la reacción de la comunidad internacional. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, te comento, ayer en la Organización de Estados Americanos ocurrieron dos hechos que son muy significativos. El primero es que el representante de los Estados Unidos, en la sede, en el foro, que es la Organización de Estados Americanos, reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031. Esto es muy significativo, es el segundo país que lo hace después de haberlo hecho Perú a través de unas declaraciones, pero que lo haya hecho en la sede de la Organización de Estados Americanos, el embajador de los Estados Unidos de América, es muy significativo. Lo segundo es, como tú bien dices, la declaración contundente del secretario general Luis Almagro, donde anuncia que la Secretaría General de la OEA solicitará a la Corte Penal Internacional que sean imputados por delitos de lesa humanidad no solamente las personas que han perpetrado el fraude, sino Nicolás Maduro como el solicitante de la ejecución de ese fraude. Son dos hechos muy significativos que son mucho más importantes que esa declaración conjunta que podía haber hecho la Organización de Estados Americanos. Que por cierto, te comento, esa declaración hubo tres países, son los tres países más importantes para esta resolución de este mega fraude electoral en la historia latinoamericana, que son Colombia, Brasil y México. Nos comentan buenos amigos que están involucrados en el proceso de la Organización de Estados Americanos, todo el tema de la resolución, que tanto Brasil como Colombia, que sí estuvieron presentes porque México decidió no presentarse a esta reunión extraordinaria, decidieron abstenerse directamente de esta resolución para poder seguir negociando con el régimen de Maduro.
la decisión política de no permitir, de no dar el voto de estos países fue una decisión para poder seguir negociando. No es que están en contra. Tan es así que hay que dejar algo muy claro. No hubo ni un solo voto en contra de de la resolución en la OEA. Hubo suficientes abstenciones para que no se aprobara, pero no hubo un voto en contra. Ni Nicaragua ni Cuba se presentaron, ni Bolivia, que reconoció a Maduro como presidente electo, el otro país que tú preguntabas, ¿quién aparte de Nicaragua y quién aparte de Cuba? Bolivia. Y Bolivia tampoco se presentó. Y no se presentaron para no tener que votar en contra. Su ausencia también es una voz determinante, porque están diciendo que no quieren ser parte de este juego. Y estamos hablando de dos dictaduras conocidas de la región, como son Cuba y Nicaragua. Hoy Venezuela puede ser la puerta de entrada al cambio político en la región y acabar con estas tres países que son Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son las dictaduras del continente. Entonces, estos dos hechos son determinantes. Y también es muy importante ver cómo la negociación ha funcionado y que a pesar de haber sido expulsados los miembros diplomáticos de Argentina y que en la sede de Argentina hay 6 venezolanos que son fundamentales en la campaña del Mundo González y de María Corina Machado, que están ahí en situación de asilados. En pocas horas se va el embajador de Argentina expulsado y Brasil ha asumido la rectoría, que es el término que se utiliza en el mundo diplomático para en la protección de la sede diplomática de Argentina. Esto significa que hubo negociación entre Milei y Lula da Silva. Escúchame bien, Milei, extrema derecha llamado por algunos, Lula da Silva, extrema izquierda llamado por otros. Y aquí lo importante son los principios democráticos. Se han puesto en negociación y acuerdo estos dos gobiernos para asumir la protección de la sede diplomática de Argentina y proteger la situación de asilo de estas 6 personas. No es poca cosa lo que estamos viendo. Hay una unión generalizada en América Latina de que esto no trata de izquierdas o derechas. Esto ya es otro tema. Este es el tema de democracia versus cualquier otra cosa. Ya esto ni siquiera es dictadura. Estamos hablando de un proceso de golpe de Estado que entra en el término de autocrático y por primera vez estamos viendo esto. No ha habido nunca un fraude de esta magnitud en ninguna elección presidencial latinoamericana. ¿Cuál es la importancia de que la comunidad internacional se oponga, rechace este fraude, Aldo? Yo quiero Jorge, que te pongas en la piel de Gustavo Petro o en la piel de Lula da Silva, después de unas migraciones importantísimas que ocurrieron entre 2017 y 2023, donde millones de venezolanos salieron incluso andando a pie de Venezuela. Y en este momento hay 3 millones de venezolanos en Colombia y casi 700.000 venezolanos en Brasil, a pesar de la barrera idiomática, que se quedaron en esos países y no pasaron a los otros que también están llenos de venezolanos. Quiero que te imagines la crisis que significaría para estos países que son vecinos si en efecto Nicolás Maduro consolida su golpe de Estado y sigue destruyendo el aparato productivo y la capacidad económica de nuestro país. En ese caso sería imposible para estos países poder manejar de la manera más efectiva y eficiente estos oleajes de migrantes que buscarían simplemente tener, pues, un espacio para vivir mejor. Entonces, con eso presente, con la protección de sus países y de sus ciudadanos, y también con el corazón como ya lo ha dicho tanto Petro como Lula, y mira que no son ninguno sospechosos de ser aliados de la oposición, sino todo lo contrario. Cuando alguien pierde las elecciones de Belice, al no hacerlo, se activa en el sentido diplomático una negociación que supera las ideologías. Y esto es lo que ha ocurrido ayer en la OEA y lo que creemos que sigue ocurriendo. México no es parte de esta negociación en primera instancia porque es un país que está llamado probablemente a ser un país que busque neutralidad. No lo es que lo es, no la tiene, pero que busque la neutralidad para poder ser un vocero de Nicolás Maduro y del oficialismo en este Aldo, foro global. ¿qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir? Ya escuchamos a la Unión Europea, ya escuchamos a España, ya escuchamos a Petro.
ya los escuchamos a todos. Ya escuchamos al centro Carter. Ojo, que es muy importante lo del centro Carter, Sí lo es. porque el gobierno de Maduro, y quizás atendiendo una buena opinión que tenía su mentor, su líder, Hugo Chávez, le concedía credibilidad o le concede credibilidad, no sé qué pensar ahora mismo Nicolás Maduro, al centro Carter. Y el centro Carter ha dicho que no se han respetado las reglas democráticas en Venezuela en estas elecciones. Correcto. ¿Qué viene para Venezuela después de escuchado a la OEA, haber escuchado a la OEA y de haber escuchado los gobiernos y organismos internacionales? Por cierto, Aldo, y no es un dato menor, yo lo reclamaba a primera hora de la mañana. ¿Dónde están las voces de las organizaciones defensoras de derechos humanos que casi siempre salen al unísono a rechazar los atropellos que se ven en la región y con justa razón, pero que también se espera que se pronuncien con la misma dureza cuando los cometen los gobiernos de izquierda, en este caso Venezuela? Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, de manera consciente y reiterada, más importantes con su presencia en Venezuela, han denunciado absolutamente los hechos. Tanto lo ha hecho Provea, que probablemente es la organización de derechos humanos más importante de Venezuela, como toda la red de violaciones de derechos humanos. Yo te recomiendo y le recomiendo a todos los que te están escuchando y viendo que busquen las declaraciones de Coalición Venezuela. Coalición Venezuela es una red de organizaciones de derechos humanos donde ya hay más de 300 organizaciones dedicadas a el respeto y a la defensa de los derechos humanos en la región, que han firmado un pliegue de condiciones donde establece que Nicolás Maduro ha violado los derechos humanos y exigen que hayan sanciones desde el punto de vista de la OEA. No habla de sanciones administrativas de estilo Estados Unidos, y que haya, por supuesto, una investigación sobre lo que ha ocurrido. Entonces, sí ha habido un Importante, sí, pronunciamiento claro. sí, en Sí ha todo habido un caso, pronunciamiento claro. sí, en Lo todo caso, segundo que Aldo, quiero mencionarte de esto es María Corina Machado. María Corina Machado ayer en un tweet que ha hecho en la red X, ha dicho: ya se ha logrado lo que teníamos previsto. Se logró ganar la elección. Se logró demostrar que se ganó la elección. Con una plataforma robusta, organizada en pocas horas, se escanearon más del 80% de las actas, donde se ve claramente la victoria por más de 37 puntos de Edmundo González por encima de Nicolás Maduro. Todo esto se logró. Y también ha dicho: ya llegó la hora de cobrar este triunfo. Entonces ha llamado a que estén todos los venezolanos atentos para los próximos pasos, porque habrán movilizaciones exigiendo el respeto al derecho al voto de los venezolanos y que se respete la mayoría, que habló muy claramente. Entonces, ¿qué viene para Venezuela y cómo se pretende hacer valer este voto? Bueno, la dirigencia política y el liderazgo de María Corina Machado, en conjunto con Edmundo González, ayer mandó un primer mensaje, y hoy estamos seguros que habrá una rueda de prensa, una declaración y una convocatoria a los venezolanos para hacer valer sus derechos. Así que creo que debemos estar todos muy atentos, y la comunidad internacional, porque en las próximas horas o en los próximos días vendrán los procesos necesarios para exigir que se respete el derecho al voto de los venezolanos y que se respete la decisión soberana del pueblo venezolano de elegir un cambio para el país. Aldo, hablando con una compañera periodista venezolana, me decía, esto es algo ya repetido, esto no suena, y en verdad es así. Y decíamos en algún momento que ya esto ha sido algo sistemático, el fraude electoral en Venezuela. Pero a diferencia de otras ocasiones, parece que la misma oposición ha aprendido y tomó la precaución de documentarse, previendo precisamente un escenario de esta naturaleza. A diferencia de otras ocasiones, ¿qué estás viendo tú que invite a la esperanza sin ilusionarnos? No, yo creo que sí hay que ilusionarse, porque el pueblo venezolano está exigiendo claramente que se respete su voluntad. Nunca ha existido un fraude como existió en esta magnitud. No es comparable de ninguna manera el mega fraude que pretende hacer valer Nicolás Maduro para quedarse en el poder. No es comparable jamás con los distintos mecanismos de manipulación, coacción, compra de votos que ha existido hasta ahora en las distintas elecciones en Venezuela.
Aquí simplemente se ha hecho lo que nunca antes se había hecho, estimado Jorge. Por primera vez en la historia se ha ignorado por completo el sistema de votación, se ha evitado la totalización de las actas de la mesa electoral. Esto no había ocurrido jamás en la historia de Venezuela y se ha inventado un número. Los testigos de los miembros y los partidos políticos que estaban presentes en la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral, que es la sala que debe emitir los votos, por primera vez han dicho la impresión que debe realizarse de la totalización no se hizo y la hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral muy probablemente en su oficina. Es decir, la violación a la soberanía popular ha sido flagrante como nunca antes. Esto es un hecho que no es menor y que debe ser tomado en cuenta. Nunca antes había ocurrido el fraude que ocurrió el día domingo 28 de julio en Venezuela. Aldo, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta. Entre todo esto, el escenario que se ha creado Nicolás Maduro, o sea, de todos los escenarios posibles del pasado domingo, de los que pudieron haber elegido la dictadura para poder justamente dar este paso, ellos eligieron, digamos, el tácticamente más radical para ellos. O sea, tomaron la decisión completamente arbitraria de no aceptar el resultado, de querer llamar justamente un fraude. Han intentado por cualquier vía tratar de convencerse a ellos mismos y al mundo de que la manera en la que están haciendo las cosas es la correcta. Lo que se vio ayer con respecto a la presencia de Maduro en el Tribunal Supremo que ellos mismos controlan, lo que se pudo ver con respecto a esta denuncia. ¿Cómo podría afectar a nivel legal realmente la situación? Porque para muchas personas que no conocen términos de abogacía ni derecho, no entendían por qué estaban presentando este tipo de recurso, o sea, lo que se llama el recurso de amparo que se interpone ante los tribunales para que se respetaran sus propios derechos, como Maduro dice, para que validaran que él había sido electo en conclusión utilizando al Poder Judicial para lo que son las labores del poder electoral en Venezuela. Correcto, amigo. Justamente, no podemos medir con la vara de la justicia cuando no hay democracia. La inexistencia del Estado de Derecho en Venezuela ha sido flagrante en los últimos años y se consolidó con una falsa interposición de un recurso de amparo, y es falsa porque no aplica de ninguna manera un recurso de amparo que lo propone el que comete el fraude para deslegitimar de alguna manera al propio Consejo Nacional Electoral, que es el que ha puesto los votos. Y fíjate qué interesante, Nicolás Maduro le ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que valide el 100% de las actas, pero no las actas del Consejo Nacional Electoral, sino las que ofrece su partido, el Claro. Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso no solamente es altamente irregular, sino que viola la separación de poderes porque es el poder electoral, en este caso en Venezuela, el que tiene la capacidad de determinar quién es el ganador. Por eso la exigencia nuestra es que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas que tiene y que podamos comprobar y demostrar que las actas que nosotros tenemos de nuestros testigos claramente establecen una victoria. No tendría ningún sentido lo que ha hecho Nicolás Maduro, pero como el Tribunal Supremo de Justicia juega a su servicio absolutamente, suponemos que intentará presentar unas actas que no sabemos de qué tipo serán las que tiene, que nunca jamás darán los resultados que dice tener, porque es absolutamente imposible, y que pedirá a la alternativa democrática que presente sus actas para luego ellos validar cuáles son. Bueno, ese no puede ser jamás el camino porque es el ente rector electoral, es el Consejo Nacional Electoral, y a ellos a quienes le exigimos que se pronuncien para la revisión correspondiente. Y por parte de la Eh, oposición, entonces, en ese caso, ¿cuál puede ser el motivo y el sentido? Ya que, ¿cómo demuestras cuáles son las actas que realmente son verídicas? En el sentido de las actas que ha presentado María Corina están escaneadas directamente por los testigos de mesa, un trabajo que ha hecho el comando de forma magistral durante los últimos 4 días. Escanear este tipo de data no ha sido fácil, ha sido un proceso lento y han logrado crear esta página para poder verificar justamente el trabajo que tuvo que haber hecho el CNE. Pero correcto. en ese momento, si ahora el PSUV, digamos, falsificó estas actas y presenta su propio sentido, ¿cómo se demuestra cuáles son las actas verdaderas en el sentido de cómo podemos verificar esto y cuál podría ser el paso de la oposición para poder seguir validando la victoria que se logró el domingo? Porque lo que está Yo tratando... creo que eso está validado. Ok. Esa página ya pasó. Tanto ya pasó que toda la comunidad internacional entiende y reconoce
que las actas que han sido escaneadas con firma de testigos, con un código clave, que es un código hash. Ese código hash que tiene toda acta debe coincidir con el acta de apertura de la máquina, ¿no? Las actas de apertura de la máquina sí la tienen todos los testigos, por supuesto, porque es la que se realiza en el momento de apertura. Y ¿vale? esos números y códigos coinciden con las actas que presentaron tanto testigos como miembros de mesa. Y como bien ha dicho también María Corina Machado, otros miembros, incluso del Plan República, que no se han prestado a este juego y que han entregado las actas para poder pasar del 80% de las actas. El hecho de validar las actas creo que está clarísimo y ya pasó. El Consejo Nacional Electoral ha quedado desvalidado y no se puede corregir lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional Electoral con el Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene ni las competencias ni las capacidades. Aquí lo que viene es otro espacio, que es quiénes son las personas que tienen la capacidad de validar los resultados y el reconocimiento de los resultados. Y esos son las partes en conflicto, es decir, la candidatura de Nicolás Maduro, las candidaturas de las otras alternativas políticas, por supuesto siendo la más importante la ganadora, la de Edmundo González Urrutia, y observadores internacionales expertos en el área electoral. Lo que no se puede es pretender que se coloque de árbitro a quien ha sido el despacho personal de abogados de Nicolás Maduro, que es el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál puede ser el rol ahora de justamente las movilizaciones que se han visto espontáneas desde el pasado lunes? ¿Cuál puede ser el rol ahora que se está esperando? Ya que, como hemos visto en casos anteriores, siempre ha habido represión y siempre ha habido asedio por parte del régimen, pero en estos momentos se encuentra completamente descontrolado. O sea, ha sido algo arduo en las últimas 48 horas. Han ido no solamente en contra de los testigos, en contra de protestantes, han buscado cualquier manera de crear justamente desdicha y cansar un poco a las personas ya que están tratando de volver a este tipo de paz que que tenían hasta el momento de las elecciones, en el cual las personas se encontraban, según ellos, tranquilos con que ellos estaban gobernando, pero en este momento tenemos un balance ya de más de 1.062 detenidos y 20 personas fallecidas. Entonces, en el momento de ayer que María Corina Machado manda un mensaje de que las movilizaciones van a continuar, ¿cuál realmente puede ser el rol y cuál es la importancia de la gente en las calles a estas alturas? Es el rol más importante. La comunidad internacional es clave, pero las movilizaciones son fundamentales. La movilización de calle, la gente exigiendo que se respete sus derechos y que se respete su voluntad que ellos expresaron, es lo más importante. Son ellos los que tienen que, el llamado, los venezolanos, somos nosotros los venezolanos los que tenemos que seguir exigiendo en las calles que se respete nuestro rol. Ahora, pues con el respaldo de la comunidad internacional que ha quedado patente, tanto en la OEA como en las distintas declaraciones. No nos olvidemos que la Unión Europea y distintos países de importancia total en la Unión Europea, como lo son España, Portugal, Italia, que ha sido la voz más fuerte desde la Unión Europea para desconocer los resultados que han sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral, son claves. Entonces, todo esto es muy importante, pero lo único que es fundamental son los venezolanos. Y creo que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lo tienen muy claro y por eso el mensaje que le han dado ayer a la Nación y el mensaje que esperemos que den en el transcurso de las próximas horas, entre hoy y mañana, estarán hablándole al país. Aldo, vista la reacción de la comunidad internacional, de organismos como la OEA, la Unión Europea, y vista también la reacción del propio pueblo venezolano, es decir, la gente que está sufriendo en carne propia lo que ha sido este fraude, lo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro, ¿qué camino precisamente le queda a Maduro? ¿Qué camino le queda al chavismo? Es el escenario que le toca luego de estos 25 años que llevan en el poder? Jorge, el chavismo tiene dos opciones en este momento muy claras. La primera es aceptar la intermediación y negociación de sus aliados internacionales, como son Brasil, México y Colombia, y reconocer de alguna manera que ha habido un error, por llamarlo de una forma muy sutil y muy educada, en el Consejo Nacional Electoral y sentarse en una mesa de negociación reconociendo al presidente electo Edmundo González. Si esto no es así, se consolida no solamente un fraude, sino un golpe de Estado.
Y en ese caso, la comunidad internacional actuará, pero no actuará tanto como actuarán los venezolanos dentro del país. Corresponde a la dirigencia política de Venezuela, encabezada por supuesto por Edmundo González y María Corina Machado, los próximos pasos para hacer valer esta victoria y, como bien dicho, ellos mismos han dicho, cobrar esta victoria. Pero también corresponde a el mundo del oficialismo que no está metido directamente en este megafraude. Hay dirigentes políticos del oficialismo que hasta ahora han mantenido silencio absoluto, esperando a ver qué ocurre. Este es el momento para que dirigentes políticos que hasta ahora han apoyado a Nicolás Maduro hablen y digan no estamos dispuestos a reconocer este megafraude. ¿Con qué sentido? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál puede ser el camino? La supervivencia política de su partido, de su propuesta y la convivencia en minoría y siendo la oposición del país. Ojalá estas personas puedan recapacitar y darse cuenta que lo que está haciendo la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela y los secuaces de Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, solamente les va a traer más temprano que tarde la salida del país o la salida del poder con las consecuencias jurídicas correspondientes. O sea, creo que todavía hay una oportunidad, que es la misma que piensa Colombia, Brasil y México que puede haber para que se reconduzca este proceso y el llamado, la petición que tiene que hacer las fuerzas democráticas del país y de la región es a que se reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia. Ese es el llamado hoy. Sí, y el siguiente paso que debe dar también la comunidad internacional, porque de pronto no se puede dejar que esto se enfríe, que esto se dilate en el tiempo, que de pronto Maduro acepte una verificación de la comunidad internacional, pero aceptando quizás una veduría como la que admitió en las elecciones, que simplemente eran los suyos, gente de partidos de extrema izquierda de Europa o veedores de Nicaragua, es decir, los amigos suyos que saben perfectamente Sí, que los van de siempre. a su favor. En ese sentido, ¿quién debe poner las condiciones? Porque allí sí que también pues se puede dudar de Petro, de Lula, de Bolivia, Créeme que María Corina, yo Arce. te entiendo tu punto, pero María Corina Machado y Edmundo González han llegado hasta aquí de la mano del pueblo venezolano con una estrategia muy clara, porque debemos confiar en su conducción política. Son los que nos han traído hasta esta victoria. Sí, Desde la victoria de la elección primaria, donde María Corina Machado ganó con el 93% de los votos, ha tenido la grandeza política de aceptar que su rol no era ser la candidata, sino la líder político que dirigiera este proceso, como lo ha hecho de manera destacada. sí. La victoria, estar preparado para enfrentarse al fraude, como lo hizo. Pues ahora lo que queda es confiar en que no van a permitir ni van a dejar que las condiciones de esta las ponga el régimen, sino que las condiciones tendrán que ser previamente acordadas o no habrá proceso de condición y negociación. Sí, en verdad, Aldo, quizás lo que invita a mantener la esperanza es que María Corina Machado y Edmundo González se les ha visto a la altura de las circunstancias, a pesar de estar enfrentando a un régimen sin escrúpulos que está dispuesto a lo que sea. Y ese es precisamente el temor. ¿Dónde están los límites de Nicolás Maduro? Quizás uno recurre a la historia, ¿no? Y ven que perfectamente todos esos dictadores han caído por muy crueles, por muy fuerte que se hayan mostrado. Lo vimos con Gaddafi y así. Es verdad que sobreviven algunos, pero en su inmensa mayoría la experiencia aconseja de que tarde o temprano caerán y sobre todo viendo a una líder que se muestra coherente, una oposición que en esta ocasión sí que se muestra madura, que ha aprendido de los errores de tanto y tanto sufrimiento que ha sufrido el pueblo venezolano. Me gustaría que cerraras esta entrevista, Aldo, con un mensaje a tus compatriotas en medio de estas circunstancias tan difíciles que vive el pueblo venezolano. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el mensaje es, por supuesto, para mis compatriotas venezolanos,
a que sigan en el pie de lucha, no importa el país o la ciudad donde se encuentren. Por supuesto, a los que están en Venezuela, con una responsabilidad enorme de dar un paso definitivo para conquistar la libertad de Venezuela, y los que están afuera dándole todas las fuerzas necesarias y las herramientas. Es muy importante que los venezolanos se comuniquen de manera directa con representantes políticos de los países y las ciudades donde están. El apoyo de la comunidad internacional es clave. Entonces invito a mis compatriotas venezolanos a que en la ciudad que estén le escriban a sus diputados provinciales, le escriban a los alcaldes, le escriban a los presidentes de comunidad, a los diputados del Congreso, al Senado, para que se involucren. Como estoy hablando en un espacio de España, estoy mencionando autoridades españolas, pero si nos está escuchando gente de otros países, en los espacios similares, para que estén plenamente involucrados los países en los cuales nosotros somos residentes. 8 millones de venezolanos están fuera del país. Hagamos valer nuestra voz y hagamos que los países que han sido receptores de todos nosotros también se involucren en defender nuestra libertad. Debo decirte, Aldo, esa es la primera vez que contactamos contigo, pero ya llevamos más de 20 años atendiendo precisamente esta situación de Venezuela desde que empezamos a ver en 2002 que la situación en el país se iba deteriorando. Desde que empezó todo esto, hemos visto la decadencia de la democracia en Venezuela a medida que se iba asentando el chavismo, y desde entonces hemos sido un micrófono abierto a la diáspora venezolana, como también lo somos para la diáspora de Nicaragua y así de cada uno de los países latinoamericanos, pero hemos crecido incluso hasta diáspora proveniente de otras regiones del mundo, de África, de Asia, de Europa del Este, el Café Mañanero, siempre un espacio abierto para la población inmigrante.